Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero estén bien, espero estén sanas y sanos. Bueno, oigan, pues les grabo este video para introducirlos, digamos, a lo que veremos esta semana en la clase de introducción, como habíamos ya quedado, ¿no? Les había yo dicho que iba a funcionar la dinámica de este curso. En este video les voy a platicar de lo que trataremos esta semana, las actividades que les dejaré yo en el Classroom. Y bueno, este video es para aventarles primero, digamos, unos conceptos que manejaremos durante esta semana. Eh, Amén de que el próximo miércoles profundizaremos un poco en la clase presencial que tendremos allí en la UAM. Les subiré también ahorita mismo allí en la plataforma una lectura para que también complemente en cierta medida de manera referencial de lo que les voy a platicar yo ahora, de los tres conceptos que vamos a ver ahora. Y el próximo viernes les dejaré también por ahí, esta semana será un documental sobre este asunto de la cultura y el proceso de socialización, que son los conceptos que veremos esta semana, ¿va? Bueno, déjenme les pongo la presentación que les preparé para ello. La sesión entonces girará en torno, o la plática que les daré ahorita les girará en torno a estos tres conceptos. El concepto de socialización, la noción de función social y esta categoría teórica, ¿no?, que es tan importante para la sociología, que es el proceso de individualización. En esta última nos enfocaremos mucho la próxima clase del miércoles, ¿no? Y ahí les preguntaré algunas cosas en la sesión presencial. Pero bueno, abordaremos estos tres conceptos. El proceso de socialización, que es uno de los grandes conceptos que aporta la sociología inicial, ¿no? Estamos hablando de que Durkheim, Simmel, Weber, Marx se meten mucho a teorizar sobre este concepto. Y bueno, a lo largo de la historia del siglo XX, este concepto de socialización ha adquirido diferentes derroteros, ¿no? Por eso me interesa mucho que ustedes también sepan de qué estamos hablando cuando hablamos del proceso de socialización. El de función social, ni qué decirlo. Uno de los grandes teóricos de la sociología, Talcott Parsons, que uno de los fundadores de la sociología norteamericana del siglo XX, va a tener en este concepto una pieza fundamental para entender su gran teoría, ¿no? Su gran teoría del estructuralismo, del funcional estructuralismo. Y por último, el proceso de individualización, que pese a que es un concepto que inicialmente la sociología intenta no meterse mucho, porque está muy ligado a la psicología social, y recordemos que la sociología busca abrirse espacios, ¿no? Al inicio del siglo XX, y estos espacios buscan como a codazos, ¿no? Crear sus propios conceptos y no retomar conceptos de otras ciencias. Avanzado ya el siglo XX, el proceso de individualización también es un proceso que retoma la sociología para explicar muchos de los fenómenos sociales que están sucediendo durante esta época. Y hoy en día, ¿no? Ya en el siglo XXI, bueno, este concepto de individualización complementa mucho el concepto de socialización. Entonces, por eso me interesa mucho que en la clase presencial lo veamos de manera un poco más detallada, pues, ¿no? Bueno, definamos algunas cosas para que tengamos como un piso esencial, ¿no? ¿Qué es el proceso de socialización? Bueno, el proceso de socialización es una forma en la que los seres humanos nos incorporamos a la vida social, incluso antes de ser individuos, algo que me parece que ya hemos de alguna u otra forma tratado en clase, ¿no? Cómo los seres humanos, eh, los individuos, abordamos ya desde que nacemos a una estructura social a la cual nos incorporan incluso antes de nacer, ¿no? Ya antes de nacer ya tenemos un género, ya tenemos un sexo definido, ya tenemos un nombre con todo lo que eso significa. Eh, También ya nos incorporan a ciertas instituciones, ¿no? A la familia. Es decir, ya antes de nacer ya se nos está socializando, o sea, ya nacemos con el proceso de socialización ya incorporado a nosotros, ¿no? Desde que nacemos ya a los bebés se les pone ya una etiqueta, ¿no? Con un número de identificación que va a ser el mismo número de identificación, me refiero a una identificación de tipo médica que va a ser la misma durante toda su vida, pues, ¿no? Insisto, ya a los pocos meses uno tiene que hacer un registro ante un instituto, ante una institución, ¿no? Como el Estado, para que uno lo traiga en un nombre y un apellido. En fin, o sea, la socialización ya comienza desde que el niño, desde que el bebé ya se incorpora a una institución como la familia. Y depende de qué tipo de familia, porque antes pues hablábamos de familias nucleares, papá, mamá, pero ahora la cosa está cambiando y ahora puede ser papá, papá, mamá, mamá, familias nucleares más extensas. Es decir, es un proceso que se ha complejizado con el tiempo y hay que definirlo.
El punto es cómo ese proceso de socialización lo que hace no es otra cosa sino incorporar a los sujetos sociales a estructuras que ya funcionan antes de que el sujeto nazca, pues, ¿no? Eso, número dos, otorga ya cierta normatividad, ¿no? Normas escritas, pero también normas no escritas, que van a guiar nuestro comportamiento y nuestras percepciones primarias de cómo los seres humanos comenzamos a ver la forma en la que nos incorporamos a la vida social, por así decirlo, ¿no? Estas normatividades que uno va aprendiendo con el tiempo son normas sociales que uno va, por supuesto, adquiriendo primero a través de la educación familiar, los sís, los nos, los límites, el esto está bien, esto está mal, eh, estas primeras nociones que los seres humanos vamos adquiriendo de cómo uno tiene que comportarse en el mundo, ¿no? Y los niños, los bebés, por así decirlo, se van incorporando a este mundo de esa forma. Aunque traemos cosas ya, y esa es una discusión ahí, ¿no? Con los psicólogos, incluso con los biólogos, ¿no? De qué cosas trae el ser humano por naturaleza o de manera innata, la identificación con la mamá, estos juegos de pedir a través del llanto que nos cubran nuestras necesidades básicas como de alimentación, de protección, tenemos frío, llora el niño, pero no es el mismo llanto de un niño que llora cuando tiene hambre al llanto que cuando quiere protección o tiene calor o cuando algo le está molestando, ¿no? Que hace su papá, etcétera. Estas cosas que parecerían como innatas, hay una discusión ahí muy fuerte alrededor de si esto también tiene una socialización ahí involucrada, pues, ¿no? Eh, es decir, pensemos en que los niños no siempre, los niños modernos, por así decirlos, no tienen cubiertas las mismas necesidades que los niños hace 100 o 200 años. Entonces, ¿qué significa el llanto de un niño actualmente? Pues, ¿no? El llanto de un niño que se sabe protegido, el llanto de un niño que sabe que le van a envolver con cierta tela, cuando a lo mejor hace 200, 300 años esa protección significaba otra cosa, pues, ¿no? En fin, lo que quiero llegar con ustedes es cómo detrás de esta cosa que parecería como innata en los seres humanos, ya hay cierta socialización ahí metida, pues, ¿no? Ciertos valores, ciertos juicios, y que de alguna u otra forma prefiguran los hábitos a los que los seres humanos con los que nos vamos educando, nos vamos incorporando a la vida social, pues, ¿no? Por supuesto, aquí estamos hablando de los sujetos que nos van incorporando a la vida social, pues es la familia, ¿no? Hace 100 años, cuando este proceso de socialización, o este concepto de proceso de socialización se está definiendo, pues la familia tenía ciertas características, ¿no? Y la cultura universal, por así decirlo de alguna u otra forma, entendía a la familia de una forma, ¿no? La familia nuclear clásica, ¿no? Tradicional, por así decirlo, papá, mamá e hijos. Pero esto se ha ido complejizando porque la familia hoy es otra cosa muy distinta y el proceso de socialización se ha abierto a que otros actores se incorporen ahí también, ¿no? Si la mamá y el papá trabajan, entonces son los abuelos quienes le entran ahí, ¿no? Al paro de educar a los niños. Entonces muchas veces son los abuelos los que fungen como esta figura paterna y los papás se incorporan casi como actores secundarios porque casi no conviven con los hijos, pues, ¿no? Y eso tiene una onda social ahí compleja que pues se puede analizar. Entonces eso ha adquirido una complejidad que sociológicamente hay que interpretar, por supuesto, pues, ¿no? El punto, sin embargo, es cómo estos actores primarios que conviven con los seres que están incorporando a la vida social, me refiero a los bebés, a las niñas y a los niños, pues generalmente es la institución familiar, los papás, las mamás, los hermanos, los tíos, los abuelos, etcétera. De sociedad a sociedad adquiere cierta relevancia con quien nace, ¿no? Hay culturas ancestrales que entienden la educación de los niños de manera muy comunitaria, ¿no? Y es casi que toda la gente quien educa a los niños, quienes adquieren como ese rol de, de anclaje con las costumbres del pueblo, con las tradiciones comunitarias, etcétera. Es decir, no solamente son los papás y las mamás, sino que son muchas personas las que intervienen en eso. Otras culturas tienen mucho celo, ¿no? Digamos, de esa educación y solamente son dos, tres sujetos los que incorporan a los sujetos a las reglas y normas sociales, pues, ¿no? El punto, como les pongo aquí en la diapositiva, es que al final de cuentas eso genera nuestras percepciones primarias de cómo es el mundo, de qué sucede con el mundo, qué onda con las reglas, los límites, ¿no? Quienes nos incorporan
el lenguaje que tenemos que utilizar y sabemos perfectamente qué palabras sí, qué palabras no decir en ciertos contextos, con quién nos podemos dar ciertos lujos, por así decirlo, de comportarnos de ciertas maneras, pero con quienes no, etcétera, pues, ¿no? Y esto a la larga, lo que conforma, pues, es la moral. Estas calificaciones que los seres humanos tenemos de lo bueno y lo malo, que no es universalizable, porque lo que para algunas culturas está bien, para otras evidentemente no lo es, o se van cambiando con el tiempo, lo que hace algunos años, ¿no? Para algunas culturas, algunas sociedades es algo bueno, hoy por supuesto que ya no lo es, o al revés, hace 100, 200 años lo que era algo malo, hoy es bueno, en fin, es decir, la moral es algo que constantemente va cambiando y es algo a lo que la sociología tiene que estar observando de manera continua para poder decir cuáles son las razones por las cuales eso va sucediendo y de qué manera este proceso de socialización está ahí metido, ¿no? De qué manera el proceso de socialización configura de alguna u otra forma la moral individual, por supuesto, pero también la moral comunitaria, la moral social, ¿no? Ante todo este proceso de socialización, que es esta forma en la que la cultura, la sociedad, este término que no me gusta utilizar, pero bueno, estos grupos sociales primarios que nos van incorporando a las dinámicas sociales a las cuales nos incorporamos, eh, van delimitando de alguna u otra forma la manera en la que los seres humanos nos vamos conformando como individuos, pues, ¿no? Ahí la pregunta sociológica entonces es esta: ¿en dónde queda la libertad del individuo en sociedad? O simplemente somos personas que estamos, ¿no? Como prefiguradas para meternos en una cultura y esta cultura como que nos va generando estos códigos de comportamiento, estas pautas de socialización, esta forma de comportarnos, incluso maneras de pensar, ¿no? Maneras de ser, maneras de estar en el mundo. Ese es el proceso de socialización. Es un proceso complejo, y al ser un proceso complejo, su caracterización, ¿no? Su categorización analítica también lo es, pero eso ya la iremos analizando de a poco durante el curso. Ahora bien, este proceso de socialización no opera igual en todas las culturas y aún dentro de la cultura no opera igual en todos los sujetos, ¿no? Piensen si ustedes, por ejemplo, con sus hermanos o sus hermanas, ¿no? Pese a que reciben, digamos, el mismo proceso de socialización, porque son los mismos sujetos los que los van incorporando este mismo, reciben las mismas pautas de conducta, de comportamiento, etcétera, pues son bien distintos, ¿no? O piénsense en el rol de estudiante, como en un escenario como en el de la UAM, pues a que todos vienen en un proceso de socialización en tanto estudiantes, pues, ¿no? De manera muy similar, pasan por los mismos grados, llevan las mismas materias, el rol del docente casi que ha sido como que el mismo que han ustedes, que les han ustedes otorgado su educación, etcétera, llegan de manera bien distinta. Eso se explica por el proceso de individualización, ¿no? Resultado de las dinámicas sociales que trae consigo este proceso de modernización, se generan escenarios socioculturales que en cierta manera han aislado a los sujetos, delimitando sus espacios de actuación y socialización, lo que los ha orillado a cierto proceso de aislamiento social. Eso lo veremos a más profundidad el próximo miércoles, porque me interesa mucho que este concepto lo tengan muy claro. Pero lo que quiero que les quede claro ahorita es cómo el proceso de socialización y el proceso de individualización son dos cosas que van concatenadas y que de alguna u otra forma, pese a que el proceso de socialización conforma grupos sociales que se comportan más o menos igual ante determinadas circunstancias, ante determinados procesos sociales, cada sujeto le otorga ciertas peculiaridades que hacen que, pese a que convivamos con las mismas tradiciones y costumbres, cada uno le da interpretaciones diferentes. Pensemos, por ejemplo, en esta tarea que les dejé, ¿no? Del Día de Muertos. El análisis sociológico que les pedí del Día de Muertos es, pese a que es una tradición que compartimos, una cultura que tiene ciertos rasgos comunes, genéricos, digamos, en toda la República, hay ciertas particularidades. Y en esas particularidades incluso hay cosas como muchísimo más finas que tienen que ver con la forma en la que yo interpreto eso, pues, ¿no? La forma en la que el individuo, el sujeto, interpreta eso. Eso, por supuesto, también tiene su correlato en el asunto laboral y en el asunto de la escuela. Hay una relación ahí bien compleja que vamos a analizar el próximo miércoles. Me interesa entonces nada más ahorita que se lleven como una idea, un chispazo del proceso de individualización, pero ya lo veremos con mayor detenimiento el próximo viernes. Ahora bien,
Este proceso de socialización, pues por supuesto que ha ido cambiando por las circunstancias sociohistóricas. Obviamente no estamos hablando del mismo sujeto social si hablamos de sociedades de hace 100 años, de hace 50 años, me atrevo a decir incluso hace 20 años, que es lo que hablamos del individuo moderno, ¿no? Esto ha ido evolucionando de acuerdo también a las circunstancias históricas, pues, ¿no? A las que los sujetos nos hemos ido adaptando. El primer libro que les pongo aquí arriba, un libro clásico de Robert Putnam, El Bowling Alone, un libro bien interesante, porque es un libro que él es norteamericano, y él analiza un fenómeno que en la cultura gringa es muy dado a que a través de este juego, que es el bowling, los bolos, los sujetos, los norteamericanos, socializan, ¿no? En los años 40, 50 era muy común que yo me fuera a jugar bolos con mis compañeros de trabajo, que yo me fuera a jugar bolos con mis vecinos, ¿no? Con el vecino. Era una práctica muy común, ¿no? Incluso, no sé, ustedes si han visto películas donde se refleja eso, pues, ¿no? Como en los bolos, los estudiantes mismos lo toman como una práctica de ir a jugar. Una traducción será como el fútbol acá en México, pues, ¿no? Pero si recordemos que en Estados Unidos, pues bueno, el fútbol es como de reciente incorporación, como un deporte, digamos, popular, ¿no? Antes eran otros deportes, ¿no? Y los bolos jugaban mucho ese fenómeno. Lo que hace Putman es analizar de qué manera él ve cómo este proceso de socialización se va haciendo cada vez menor y cómo antes veía grupos sociales socializando y de repente ve que ya son personas ya solo, personas solas que van a jugar bolos, pues, ¿no? Él se pregunta el por qué y se da cuenta que este proceso de socialización ha hecho que los seres humanos cada vez nos individualicemos más, de forma tal que, ¿no? Hay un proceso en el que es difícil ya que por la misma dinámica laboral tú conozcas al compañero de al lado, ¿no? Porque cada vez te especializan más en lo que tú haces, ¿no? Te meten en un cubículo, ya no son estos espacios donde antes socializabas con la gente con la que tú trabajabas, sino que ahora trabajas en un cubículo tú solo, donde a lo mejor ya no convives con el de al lado, porque a lo mejor el de al lado es un tipo que trabaja 3 meses y se va, ¿no? Entonces, eso impide que uno tenga estos vínculos de amistad que antes se forjaban por años con compañeros que, bueno, duraban toda su vida trabajando en un lugar y yo también, entonces generábamos ese vínculo de amistad, ¿no? Entonces, el proceso de modernización, dice Putman, ha generado que la misma dinámica laboral se transforme de esta forma, en la que ya tú difícilmente te involucras con la vida de otras personas porque pues, se van muy pronto, por ejemplo, ¿no? Estos empleos que son como muy momentáneos, la movilidad laboral cada vez es mayor, si se consigue trabajo, por supuesto, ¿no? Él está hablando en un contexto como el norteamericano, donde pues el desempleo tiene escalas ¿no? Tiene porcentajes muy bajos. Si este análisis lo hiciéramos en México, bueno, sería una cosa completamente diferente, pues, ¿no? Porque aquí la dinámica laboral hace que el desempleo sea muchísimo mayor, pues, ¿no? Y la movilidad de empleos también lo sea, etcétera, pues, ¿no? Pero el punto es ese, cómo a través de este estudio de boleando solo, ¿no? Se pierde, dice Goodman, esta convivencia, esta socialización que antes se veía en este deporte y que ahora en vez de ver grupos, personas, ¿no? Grupos de personas ahí, compañeros, compañeras, amigos jugando bolos, ahora ve ya solo a personas. Este es un análisis muy interesante que hace el Bowling Alone, Robert Putnam. Este libro salió por ahí de los años 40, 50. Más adelante, en los años 70, George Ritzer, un sociólogo inglés que acaba viviendo en Estados Unidos, hace también un análisis muy interesante de este fenómeno de la individualización o de esta relación entre socialización e individualización en el espacio laboral, en un libro que él llama así, La McDonaldización de la sociedad. Es un estudio bien interesante porque él dice también cómo este proceso de modernización ya ha pegado mucho al ámbito laboral, ya ha revolucionado la socialización, dice él, porque, como les decía yo hace rato, el fenómeno laboral dejó de ser de trabajos en los que uno entra y sabe que va a durar ahí toda su vida, ¿no? Y ahora estos trabajos que ofrecen, por ejemplo, cadenas como el McDonald's, que antes eran trabajos temporales,
¿no? Pensemos en McDonald's, pero es el ejemplo, pero pues pensemos en otros trabajos como similares, lo de los cines, los Oxxos, ¿no? Los 7-Elevens, estos trabajos que antes eran como para estudiantes, ¿no? De 4 horas, que a lo mejor un estudiante lo agarraba pues para apoyarse en sus estudios. Pero eran trabajos eso, espontáneos, ¿no? Temporales, pero que con el tiempo, al haber esta dinámica como de mucha expulsión de ciertos trabajos, en México lo entendemos muy bien, o de mucho subempleo, pues padres de familia comienzan a buscar estos trabajos como una opción, de forma tal que luego los papás buscan meterse a estos trabajos y los toman como trabajos de vida o como trabajos en serio, no como un estudiante que a lo mejor tomó un trabajo en McDonald's simplemente pues en vacaciones, para ahorrar mi varito y tener varo para, ¿no? Para la chela, para comprarme algo, etcétera, pero cuando entro a clases me olvido de ese trabajo, pues, ¿no? Ese es el proceso de McDonaldización, dice Richter. Comienzan este tipo de trabajos, este tipo de ofertas de empleo que antes eran solamente dedicadas para cierto sector social. Pongo el ejemplo de estudiantes porque me parece que es muy bueno, pero no solamente ahí, sí, para hacerse dinámicas laborales generalizables a la sociedad. Y eso tiene repercusiones serias en el asunto de la socialización y la individualización, ¿no? Bueno, y por último, uno de los libros que también ha analizado este fenómeno más reciente es el que hace Anthony Giddens, con este libro que se llama Un mundo desbocado, los efectos de la globalización en nuestras vidas. Giddens, como les pongo en la diapositiva, lleva el argumento aún más lejos, al asegurar que el proceso de modernización otorga elementos que obstaculizan la vida local. Y cuando hablo de vida local es la vida en comunidad, la vida en tu colonia, ¿no? La vida incluso familiar, el sentido comunitario. Y lo ha sustituido, dice Giddens, por valores que priorizan al individuo. Deifica valores como la autoconstrucción biográfica, el self-made man, ¿no? Este asunto de que hoy se premia. De ahí la importancia, por ejemplo, de los currículums, ¿no? Entonces uno anda todo el tiempo nada más buscando yo como este curso, este diplomado, ¿no? Y como que eso es lo importante, de forma tal que yo me autoconstruyo, a diferencia de antes que las instituciones educativas, por ejemplo, gustaban mucho de provocar como un movimiento generacional. Ahora es como tú mismo tienes que ver por ti mismo y se forman como competencias, ¿no? En fin, el éxito personal basado en valores como la competencia, el emprendedurismo, la monetización de los sentimientos, algo también de lo que hemos hablado en clase, ¿no? De cómo, al parecer, la modernización ha logrado que incluso sentimientos humanos tengan como valor de mercado, ¿no? Y eso explica, por supuesto, el Día del Amor y la Amistad, el Día de las Madres, o esto que va a venir pronto, que es la Navidad, pues, ¿no? Este asunto de compartir con la familia, sí, pero tiene que ser con regalito de por medio, en fin, ¿no? Es decir, cómo esta modernización ha generado que este proceso de socialización, individualización, parece que ahora se está volteando. Y eso que antes la socialización otorgaba en los individuos, este como sentimiento de comunidad, ¿no? De familia, etcétera, ahora está como al revés y más bien se fija en el asunto de la individualización. E insisto, es algo que veremos el próximo miércoles, de forma tal que hoy, ¿no? A diferencia de antes, que las familias se sentaban a cenar todos juntos, ¿no? A disfrutar tal vez de un programa de televisión todos juntos, porque había una televisión en la casa nada más, hoy en día parece como una onda muy atomizada, de forma tal que difícilmente las familias se sientan juntas a cenar. Digo también entre paréntesis porque casi todo el mundo anda ya en sus rollos y los tiempos modernos son de que papá, mamá trabajan, los hijos también estudian y trabajan, bla, bla, ¿no? Etcétera. Difícilmente conviven en un espacio o coinciden en un espacio al mismo tiempo. Pero bueno, incluso cuando están juntos, ¿no? Cada uno en su cuarto, ¿no? Y tienes al hermano viendo su televisión en su cuarto, a la hermana en su computadora en su cuarto, y al papá en la sala, y a la mamá en la... En fin, ¿no? Es una como atomización de forma tal que hoy se prioriza el asunto de la individualización, producto, insisto, de la modernización. Y detrás del proceso de modernización está este impacto al proceso de socialización e individualización que hay detrás. Resumamos un poco entonces qué es el proceso de socialización, ¿no? Lo que hace el proceso de socialización es otorgar elementos que transmiten valores, conocimientos, pautas de conducta y la moral social. Esta es la socialización primaria. Es el proceso por el cual el individuo pasa a formar parte de una sociedad, adquiere e interioriza esquemas y valores de comportamiento.
Esto, por supuesto, que se da en la infancia, es un proceso que está muy naturalizado y también muy inconsciente, ¿no? No es que nos sienten y nos digan, a ver, te voy a socializar, hijo, y te sienten y te digan, esta es una pauta de conducta. No, no, no. Generalmente es a través de la vida diaria, ¿no? Es a través del ejemplo, es a través del regaño, es a través de los límites, es a través de esto está bien, esto está mal. Esto también se da mucho a través de los ejemplos, ¿no? Los papás y las mamás solemos hacer mucho eso, de, ¿no? Mira, mira cómo se comportó él, y eso está muy bien, y mírese cómo se comportó, eso está muy mal, pues, ¿no? Y es la forma en la que uno transmite, la forma en la que a uno lo socializaron a la generación que sigue, pues, ¿no? Eso, por supuesto, pues permite que los seres humanos adquieran lenguajes, valores, normas tácitas, conductas socialmente esperadas, etcétera, pues, ¿no? Esa es la socialización primaria. Insisto, está muy normalizada, ¿no? Este término que les he insistido mucho, la sociología gusta mucho de estar viendo la normalización de las cosas y preguntarse, ¿y por qué está normalizado? Y ver de qué manera esta socialización impacta en la forma en la que los seres humanos somos, nos comportamos, estamos en el mundo, en fin, ¿no? La forma en la que los seres humanos socializamos con los demás. Esta es la socialización primaria. Sobre eso hablaremos un poquito el próximo miércoles y me va a interesar mucho escuchar sus puntos de vista porque pues a cada uno nos ha ido distinto en la feria, pues, ¿no? Estos conocimientos, estas percepciones, estos valores, estas sensaciones, estas corporeidades y cosmovisiones no tienen otra cosa sino hacer que el sujeto se incorpore de manera activa a cómo la comunidad vive. Es decir, lo hacen funcional ante la comunidad, que logre adaptarse a lo que la comunidad hace, al entorno, participar en ella, integrarse en sus entendidos más esenciales. Es un proceso fundamental para que los seres humanos seamos funcionales, nos integremos, ¿no? Activemos, digamos, estas fórmulas en las que la comunidad hace que los seres que en ella conviven sean parte de y no queden como excluidos. Hay muchas interpretaciones, por supuesto, ¿no? Porque pues no todos entran. Ahí está detrás este asunto de los raros, las personas que se salen de la tradición, ¿no? Los que se les tacha como estos son los anormales, ¿no? Etcétera. Es decir, ahí también hay un juego en el que la sociología tiene mucho que estudiar. De qué manera también está la exclusión, de qué manera también se da aquellos que no están dentro de la normalidad. Eso también lo hablaremos el próximo miércoles, ¿no? En la socialización primaria también uno aprende a juzgar y a prejuzgar a las personas en función de las percepciones que uno va adquiriendo. De ahí que en la socialización secundaria, a la cual llegaremos ahorita, uno comienza a hacer un juego como de conciencia de, pues esto que aprendí, pues no es algo que yo piense, simplemente me lo transmitieron, pues, ¿no? Ya la razón después me da chance de ponerla bajo tela de juicio. ¿Quiénes son los que intervienen ahí? La familia. Esencialmente en la socialización primaria es la familia. Antes, ¿no? Cuando uno lee cómo se va definiendo en la sociología el proceso de socialización y los primeros autores, ¿no? Estamos hablando de los autores clásicos de la sociología, Durkheim, los Simmel, los Mead, los Cooley, etcétera, pues casi todos coinciden en señalar a la familia, porque la familia era como un algo que parecía como muy similar en todo el mundo, ¿no? La familia nuclear, papá, mamá, hermanos, los abuelos paternos, abuelos maternos. Pero hoy en día el hecho es que la familia se ha complejizado, la institución familiar es una cosa muchísimo más compleja hoy en día, de forma tal que esto ya no queda como tan claro y se difumina, ¿no? Y no solamente eso, no solamente es quienes transmiten o en quienes recae el peso de socializar a los nuevos que se integran a este grupo social, sino que la pregunta acá sociológica también es, ¿y todas y todos aprendemos lo mismo? ¿O depende? ¿No? Hay muchos dependes ahí, el contexto social, la psique del individuo, por supuesto que también importa, etcétera, pues, ¿no? ¿Cómo se socializa? Esto es muy importante y es muy interesante también, ¿no? Durkheim opina que es un proceso de nuevas imposiciones, porque la más de las veces la socialización se da de manera muy sutil, pero altamente eficaz, a través del ejemplo, a través de la recurrencia en hábitos,
a través de la presencia en espacios y tiempos, ¿no? Donde puedo actuar de tal forma y donde no, en donde puedo otorgarme ciertas libertades y donde no. Esto que hacen los niños todo el tiempo, ¿no? No sé si ustedes tengan hermanitos, o si ya son papás o mamás, etcétera, como los niños todo el tiempo están jugando con los límites, ¿no? Están retando a la autoridad de los papás, ¿no? Y si hago esto, ¿qué? A ver qué pasa, ¿no? Y si hago esto, ¿qué? A ver qué pasa. Y ante un no, a ver por qué no, ¿no? Es decir, este asunto de la socialización, por supuesto que también nos van enseñando este asunto de dónde sí, dónde no puedo hacer cosas. Y esto es fundamental para la vida social después. Cuando los niños y las niñas salen del núcleo familiar, tienen esta idea clara como de, bueno, hay lugares en donde sí, donde no. Y donde no sé cómo actuar, tengo que actuar con ciertos límites, no darme una permisividad de entrada como si nada hubiera pasado, pues, ¿no? En fin, es un proceso bien complejo. A veces, con una palabra se da el proceso de socialización. Pero en fin, ¿no? Es un proceso complejito, pero es un término que tenemos que tener como muy clarito al respecto. Bueno, aunque, bueno, como les pongo aquí en la diapositiva, también hay algunos momentos en los que esta socialización se hace de manera coercitiva, a través del castigo, a través del regaño, a través de la falta, ¿no? Eso también es parte de la socialización. Y eso también es parte de la forma en la que sobre todo ¿no? las figuras de autoridad, delimitan los marcos de actuación de las personas. Insisto, este asunto del reto del niño y la niña siempre tiene que contar con la contraparte del regaño. En caso de que tú infrinjas una ley, una regla, escrita o no, de que infrinjas un comportamiento, un hábito, etcétera, pues hay un castigo. Y ustedes también hasta nuestros días, o digamos ahorita en la etapa en la que están pasando, siguen retando, ¿no? Siguen retando a los papás y llegas a las 2 de la mañana y qué tal si llego hasta las 3 y no te pongas eso y qué tal si sí me lo pongo, ¿no? Muchas veces esto también ha hecho revolución o ha revolucionado, digamos, la forma en la que los seres humanos nos comportamos, porque no significa el que un proceso cultural se dé o se haya dado por mucho tiempo, no significa que sea una forma ideal de comportamiento. Y hay muchos grupos sociales que es a través de eh, ese pasar de los límites han logrado derechos que de por sí tendrían que tener. Estoy pensando, por supuesto, en las personas de la diversidad sexual, en las mujeres, en las personas con discapacidad, en los indígenas, aquellos que no muchas veces han sido desprotegidos por este proceso de socialización y que es a través de el ir más allá de los límites y las fronteras que han logrado adquirir derechos que la socialización o el proceso cultural social no les otorgaba, ¿no? Derechos, espacios, permisividades sociales, etcétera, pues, ¿no? Esto también me parece que es como importante que lo tengan como bien presente. Y después de este proceso de socialización primaria, pues viene este proceso de socialización secundaria, posterior a esta socialización elemental por la que los seres humanos atravesamos todas y todos, deviene la socialización secundaria. Y ocurre cuando el individuo debe insertarse en una determinada estructura organizacional instituida y va adquiriendo roles y funciones sociales específicas. El ejemplo que más tengo claro, por supuesto, pues es el de la escuela, pero no solamente ahí, ¿no? Pensemos en otro tipo de espacios en donde uno entra, donde hay ciertas reglas, donde hay ciertas formas de comportarse, donde hay maneras diferentes a las que yo adquirí en las que me tengo que comportar. Estamos pensando en el ámbito laboral, pero también pensemos, no sé, si ustedes pertenecen a alguna organización, ¿no? Si me gusta la cultura, si pertenezco a algún grupo religioso, si pertenezco a un partido político, ¿no? Si me meto a alguna organización social, a algún movimiento social, etcétera. Hay reglas en cada uno de esos espacios que si tengo suerte, operan de la misma forma en la que se me fue educado o fui socializado, pero igual y no. Hay otras reglas de comportamiento, hay otras estructuras, hay otras formas en las que tengo que comportarme, formas de vestirme, formas de hablar, etcétera, que muchas veces pues van haciendo que mis roles se amplifiquen. Entonces, este rol que yo tengo como hijo o como hija, que me enseñaron a comportarme de cierta manera, a lo mejor no encaja, no en esos espacios, y tengo que variar el rol. Entonces, uno va aprendiendo, acá me puedo comportar aquí, acá me tengo que comportar acá, y así me tengo que comportar acá, pues, ¿no? Eso es la socialización secundaria. Es un proceso muchísimo más complejo, y bueno,
En tanto los grupos sociales o la sociedad se ha ido complejizando, bueno, estos roles por supuesto que han adquirido una complejidad y un matiz de análisis pues muy interesantes, pues, ¿no? A los que nosotros tenemos que también como sociólogos pues estar muy atentos a ver de qué manera uno puede analizar, ¿no? Pues, ¿no? Aquí en la diapositiva les pongo varios ejemplos, ¿no? En la escuela, en los grupos, en los grupos comunitarios, en los juegos con los pares, en el ámbito religioso, en las relaciones amorosas, por supuesto, no siempre nos comportamos igual con las parejas, ¿no? Con alguna pareja identificamos ciertos rasgos en los que, esto sí me entra, esto aquí no encajo, ¿no? Etcétera. Es decir, hay formas distintas en las que nos podemos ir socializando en tanto personas que comenzamos a buscar vínculos amorosos y sentimentales con alguien más, pues, ¿no? En las festividades simbólicas como el Día de Muertos, en los espacios públicos, en la esfera laboral y un larguísimo etcétera, pues, ¿no? Esta socialización secundaria me parece que tiene puntos de análisis muchísimo más ricos, ¿no? Hay una beta de análisis sociológico muchísimo más interesante, porque pues eso, por supuesto, tiene que ver no solamente con la forma en la que los seres humanos fuimos educados, sino en la que el individuo, proceso de individualización, va incorporándose o va insertándose en la vida social, ¿no? En los diferentes espacios en los que le interesa vincularse. ¿Quiénes entran ahí? No, pues es una infinidad de cosas y ahí, por supuesto, que entran conceptos como identidad, los roles sociales, los estatus que uno va adquiriendo, los comportamientos sociales, las interacciones, ¿no? Todas estas categorías que les acabo de mencionar son importantes porque entran dentro del proceso de socialización secundaria y se explican a través de ella, ¿no? Entonces, esto se los explico porque la actividad que les voy a dejar tiene que ver con eso, ¿no? Van a hacer un ejercicio de reflexión donde ya quiero que ustedes incorporen estos conceptos sociológicos en sus explicaciones, que no solamente me expliquen un fenómeno a través de lo que, o de manera que ustedes siempre lo han hecho, sino que ahora vayan incorporando estos conceptos, ¿no? De cómo la socialización secundaria interviene en esta conformación de cierta identidad. Ya uní socialización secundaria, identidad. O cómo en esta búsqueda de interacción social interviene lo que la socialización primaria configuró como rol en el individuo, ¿no? Es decir, ahí metía tres conceptos. Es decir, que ustedes vayan incorporando en su narrativa conceptos analíticos sociológicos para explicar un fenómeno por el que ustedes atravesaron y que de alguna u otra forma lo han explicado. No creo que les esté explicando algo a lo que ustedes no de alguna u otra forma hayan visto, entendido y medio explicado, ¿no? Pero ahora tienen que hacerlo desde un punto de vista sociológico. Y este punto de vista sociológico lo que significa, lo que implica, es utilizar estas categorías analíticas, ¿vale? Bueno, ¿qué nos transmite el proceso de socialización secundaria? Aprendemos lenguajes y códigos, aprendemos modas, subculturas, reglas para cada espacio, formas de relacionarnos con alguien más, máscaras sociales, hábitos y valores sociales, normas de conducta aprendidas. Ahí les aviento 2, 4, 6, 8 categorías analíticas que pueden utilizar para su trabajo de esta semana, pues, ¿no? ¿Cómo se nos transmite o qué elemento nos transmite la socialización secundaria? Cuyo fin, al final de cuentas, es encajar, ¿no? Ser una pieza más en el mercado. Bueno, eso después lo complejizaremos, porque algunos opinan que ahí interviene también la agencia del sujeto, cómo nos incorporamos, no solamente como si fuéramos robots, nos incorporamos y ya, sino que cada uno le da su toque, pero hay otras posturas analíticas que dicen, no, ¿no? Muchas veces, aunque los sujetos traigan su propia forma de pensar, aunque traigan su propia forma de ser, el rol es tan fuerte que acaban adaptándose a él y se transforman. Entonces, sujetos que son súper revolucionarios en sus 20 acaban siendo unos perfectos oficinistas, vestiéndose de traje y de corbata y con portafolio en mano, pues, ¿no? En fin, eso ya lo veremos más adelante, cuando comencemos a complejizarnos, ¿no? En lo que hemos aprendido. Déjenme ir cerrando ya esta plática. Por último, en el asunto de la cultura, podemos entender que la cultura es un asunto social y compartido, ¿no? A través del proceso de socialización. Es una cosa transmitida y aprendida. Es dinámica y acumulativa. La cultura siempre va cambiando y lo que a final de cuentas, lo que la cultura nos otorga son ideas de cómo comportarnos, ¿no? De cómo tener nuestra conducta. El proceso de socialización, como les pongo yo acá, lo que hace es que la sociedad, entre comillas, enseña la cultura a sus miembros, ¿no? ¿No? Se le inyecta. Es una forma en la que los seres humanos aprendemos, culturalmente hablando,
a comportarnos dentro de ciertos contextos sociales. Transmite los conocimientos básicos necesarios para vivir y convivir en sociedad. Se implica que sin la socialización el sujeto será excluido, pues, ¿no? Muchas veces este rechazo a ciertos comportamientos eh, presenta como argumentos ese asunto de que es que a ti no te educaron bien, por ejemplo, ¿no? O le faltó educación en casa, o te faltó ir a tal institución, ¿no? Como si el comportamiento de las personas dependiera exclusivamente de cómo se les socializó, cuando, y ahí se deja fuera el asunto de la agencia. Bueno, insisto, esto en la etapa moderna, ¿no? Y espero que este concepto de modernidad cada vez le vayan dando como más sentido a lo que se habla cuando se habla de modernidad. Bueno, implica cierto grado de complejidad en las sociedades, y tal socialización secundaria se va sofisticando y va adquiriendo, entre comillas, nuevas tonalidades que determinan la actuación de los individuos, así como su incorporación a las diversas esferas de la vida pública. Sociedades como las contemporáneas requieren y exigen cierto grado de socialización permanente, es decir, cómo acostumbrarnos a los vertiginosos cambios que la modernidad trae consigo, sino a través de una compleja red de socializaciones secundarias efectivas. Lo que les decía yo hace rato. Las sociedades modernas son tan complejas, actuamos en tantos espacios que muchísimas veces eh, eh, implica que nosotros tengamos que cambiar de rol de un segundo a otro, ¿no? En un momento actuamos de cierta manera, pero atravesando una pared tenemos que actuar de una manera distinta, ¿no? Yo no me comporto igual en ciertos espacios, y en otros espacios cambio en automático mi chibi, tengo que traer como que una traducción casi que en automática de mi máscara, de mi forma de comportarme, de mi forma de dirigirme, etcétera. En fin, ¿no? Es decir, trajo consigo una socialización o implicó una socialización muchísimo más compleja. Un ejemplo que yo tengo es lo que pasó durante la pandemia con las clases virtuales, pues, ¿no? Esta onda de que uno daba clase desde su propia casa, entonces es como invitarlos a mi espacio, ¿no? En mi caso, pues fue yo en mi habitación, pues, ¿no? En mi casa. Desde ahí transmitía yo, ¿no? Desde mi escritorio, y muchas veces pasó esto chistoso que nos pasó o que vimos muchas veces en redes sociales, ¿no? De que pasan, ¿no? Personas atrás nuestra, o que se oye se venden colchones, ¿no? O que sonaba el teléfono, ¿no? Con alguna llamada tal vez urgente, o que me andaba del baño, y espérenme tantito, voy y regreso, pues, ¿no? O sea, este tipo de cosas que nos metían como en un espacio distinto al que generalmente sucedía en una clase normal, ¿no? En la presencialidad antes de la pandemia. Y eso también nos implicó una nueva socialización, ¿no? Una forma distinta de vincularnos con las y los otros, con las y los estudiantes, bueno, que fue una revolución total. De aquel lado creo que pasó lo mismo, pues, ¿no? Ustedes tuvieron que adaptarse a una nueva forma de llevar la educación y de vincularse con el docente, con la docente. Forma distinta de vincularse entre ustedes como compañeros de clase. Yo sé que algunos de ustedes no se conocieron, ¿no? No sé si fue su caso, pero muchos que pasaron casi toda su prepa en línea y que conocieron a sus compañeros en la graduación, ¿no? Cosas así como bien extrañas que implicó que esta socialización que se da en la escuela pues, adquiriera otros tintes, porque pues resulta que, ¿no? La socialización que se me da en la escuela o lo que yo tengo que aprender como estudiante en la escuela, pues estoy en mi cuarto, en mi sala o en mi café internet, ¿no? Es decir, fue un proceso súper complejo y que requiere un estudio bien interesante, porque eso fue una socialización secundaria eh, sin precedente, ¿no? Como el fenómeno mismo de la pandemia, pues, ¿no? Bueno, hablaremos también sobre ello, espero, el próximo miércoles. Y por último, la socialización mediática, porque hoy en día, indudablemente, el rol que juegan los medios de comunicación en la socialización es fundamental, ¿no? Quienes, ¿no? Como mi generación, vivimos este tránsito de un mundo sin redes sociales a un mundo con redes sociales, sí percibimos ese cambio, ¿no? Sí logramos percibir ese cambio. Este asunto de cómo los medios de comunicación tradicionales, por así decirlo, la televisión, el radio, la prensa, tenía cierto impacto solamente en los seres humanos, ¿no? No era un asunto que determinara tantas conductas, que sí, obviamente, ¿no? La televisión educó en muchos sentidos a mi generación, ¿no? El Chavo del Ocho, ciertos programas televisivos, ciertos noticieros que tenían más importancia que otros, etcétera, pero que no tenían tanto influjo
como hoy en día lo tienen las redes sociales o la comunicación vía internet, ¿no? Que es una revolución total en la socialización, de forma tal que hoy los niños, y no solamente los niños, los jóvenes, ¿no? De su edad, no entienden la forma de vincularse con otros, sino a través de esto, porque nacieron ya con ellos, es como algo natural. Entonces, cómo la socialización mediática y las redes sociales es el mejor ejemplo que yo tengo, ¿no? Conocer gente a través del Facebook, viralizar algo a través del TikTok, aprender a través de videos en YouTube, solamente tener información pensando que la información es la que obtengo en Internet, ¿no? Hay algo que se llama biblioteca, no sé si lo conozcan, ¿no? Un espacio que está ahí enfrente de nuestro edificio, donde hay libros, ¿no? Físicos, ¿no? Es decir, hoy en día luego nos dejo tarea y los mando a una biblioteca y me he topado con gente que me dice, bueno, ¿y ahí cómo le busco ahí? No, o sea, que ya este asunto de que la información es la que obtengo en Internet, y si no está en Internet, no existe, pues, ¿no? Esa es la socialización mediática, y trajo consigo un cambio interesantísimo en la forma en la que los seres humanos nos vinculamos, nos relacionamos, socializamos con las y los otros. De eso también, por supuesto, vamos a hablar el próximo miércoles. Bueno, esto tiene repercusiones en la intersubjetividad, el concepto que también espero que tengan como ya, que lo vayan incorporando en su lenguaje sociológico. ¿Cómo atraviesa esto la subjetividad del ser humano? Las nuevas formas de comunicación humana expresadas a través de los medios de comunicación masiva, pues es fundamental entenderlo. Fundamental entender. En todos los espacios, en la educación, en la ideología, en la forma en la que los seres humanos nos relacionamos, en nuestra cosmovisión del mundo, ¿no? Y con el fenómeno de la pandemia, ¡puf!, esto se visibilizó aún más. Yo sé que hay personas que antes de la pandemia podían hacer todo por internet, ¿no? Uno puede pedir comida y dejar que te lo dejen en la puerta de tu casa. Uno puede relacionarse con otras personas vía internet. Uno puede tener sexualidad a través de internet. O sea, las cosas más íntimas parecería que ya pueden darse a través de esto, de una pantalla, sin mediar socialización física con alguien más. Y la pandemia lo dejó muchísimo, muy claro, pues, ¿no? Como, todos nos metimos acá. Claro, ahora las repercusiones sociales, eso han traído consigo lo que los médicos, los psiquiatras, los psicólogos llaman el COVID largo, no el COVID extendido, no el lash COVID, como lo llaman los gringos, que es este asunto de las repercusiones, no solamente físicas, que sí, pero sobre todo psicológicas que dejan contigo el COVID, entre ellas esto, ¿no? El asunto de la falta de socialización, ¿no? Como los pedagogos decían, es que urge que los niños regresen a clases porque el espacio que la escuela les otorga, o lo que la escuela le otorga no solamente al niño, no solamente es un asunto de educación, de aprender cosas, sino de socializar con sus compañeros, ¿no? De vincularse con la y el otro, de intercambiar, ¿no? Formas de pensar, juego, comida, chisme, o sea, todo esto que se da en un salón de clase, que se había perdido y que para el ser humano es fundamental, pues, ¿no? Y quedó más claro que nunca con la pandemia, y eso es un proceso de intersubjetividad. Sobre ello hablaremos el próximo miércoles también. Lenguaje, moda, música, estilo de vida, etcétera. Es decir, cómo funcionamos socialmente los seres humanos, ¿no? Es a lo que quiero llegar. Por último, este asunto del proceso de individualización. Y aquí nada más les suelto una pregunta para dejárselas así en el aire. El miércoles hablaremos sobre ella. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo que se hace más autónomo, depende el individuo más estrechamente de la sociedad? Y con esto último creo que se los dejo como muy claro, pues, ¿no? Cómo las sociedades modernas hacen cada vez más autónomo al individuo, hace más fuerte el proceso de individualización, pero al mismo tiempo eso lo ata más, estrechamente más con la sociedad, ¿no? Y con la pandemia quedó súper claro. Los seres humanos necesitamos del y el otro casi que necesariamente, porque es como una naturaleza humana convivir en sociedad. Somos seres eminentemente sociales. Bueno, ¿cómo puede ser a la vez más personal y más solidario con el otro? Es indudable, pues, que esos dos movimientos, por contradictorios que parezcan, paralelamente se persiguen: socialización e individualización. Y sobre eso hablaremos el próximo miércoles, entonces, en la clase. Y bueno, me interesa mucho escucharlos para ver de qué manera ustedes pueden también hacer ejercicios de reflexión sobre estos procesos complejos, ¿no? Y sobre lo que la sociología, pues obviamente tiene mucho que decir. Bueno, pues ahí está. Eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Hablaremos sobre eso a más detalle el próximo miércoles. Insisto, ahorita que les sube este video ahí en la plataforma de Classroom, junto con la actividad número 3 ya,
también les sugiero, hay una lectura que creo que puede dar también como, ¿no?, puntos finos sobre esto que les acabo de explicar hoy, pero hablaremos a más profundidad el próximo miércoles allá en la UNAM. Bueno, pues me despido. Espero que sea claro esto. Si tienen alguna duda, pregunta antes del miércoles, para eso está el WhatsApp, ahí nos podemos estar comunicando de manera muy clara. Nos vemos el miércoles y el próximo viernes les dejo también un videíto que puede complementar para que hagan su ensayo que les voy a pedir esta semana. Pues, ¿no? Que también en un ratito más, ahí en la plataforma se los pongo. Bueno, les mando un saludo. Nos vemos el próximo miércoles por la UAM. Bye.